Vivimos en una era en la que las opiniones externas son incesantes. Redes sociales, medios de comunicación, familiares, compañeros de trabajo e incluso extraños se sienten con derecho a opinar sobre cada decisión que tomamos. Este torrente constante de voces crea una presión silenciosa que muchas veces nos impide actuar con claridad y confianza. Napoleon Hill, en su obra clásica sobre el éxito, alerta que escuchar demasiado las voces externas es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la verdadera realización personal y profesional. El desafío, por lo tanto, no consiste en aislarse del mundo, sino en aprender a filtrar esas voces, entendiendo cuáles merecen atención y cuáles deben ser completamente ignoradas. Las voces del mundo no están necesariamente equivocadas. En muchos casos, reflejan experiencias de vida, aprendizajes previos o incluso miedos proyectados por quienes nos rodean. Sin embargo, cuando seguimos ciegamente estas opiniones, limitamos nuestra visión y terminamos viviendo dentro de expectativas que no son nuestras. Es en este punto que Hill enfatiza una verdad poderosa. Todos los grandes realizadores de la historia tuvieron algo en común: la capacidad de confiar en sí mismos por encima de lo que la mayoría decía que era posible. Supieron aprovechar consejos puntuales cuando realmente eran útiles, pero siempre mantuvieron un espacio interno de autonomía mental donde sus decisiones y acciones estaban en plena sintonía con su propósito. Escucharse a uno mismo es un ejercicio de valentía, quizá uno de los más desafiantes en medio del ruido de la sociedad moderna. Requiere disciplina para reconocer la propia voz, comprender los valores que guían la vida e identificar los objetivos más profundos que nos mueven. Es en este proceso de escucha interna donde surgen ideas valiosas, innovadoras y la claridad necesaria para tomar decisiones estratégicas. Hill compara la mente con un jardín. Si permites que el ruido externo invada constantemente, pronto se llena de malas hierbas, pensamientos de duda, miedo e inseguridad. Pero si proteges ese jardín mental y cultivas tus convicciones, florece en creatividad, confianza y enfoque. Un ejemplo emblemático es la trayectoria de Thomas Edison. Antes de inventar la lámpara eléctrica, enfrentó cientos de críticas, incredulidad de inversionistas y escepticismo de ingenieros renombrados. Escuchó consejos técnicos cuando fue necesario, pero ignoró el pesimismo y las limitaciones impuestas por otros. Resultado: uno de los mayores avances de la humanidad. Esta historia confirma la lección de Hill. Escuchar menos al mundo y más a la propia mente es una estrategia esencial para quien desea dejar un legado duradero. Sin embargo, ignorar las voces externas no significa cerrarse al aprendizaje ni rechazar retroalimentación constructiva. Hill deja claro que la diferencia está en filtrar, aceptar consejos que agregan valor y descartar interferencias que solo desacreditan o desvían del camino. Una simple pregunta puede cambiarlo todo. ¿Esta opinión expande mi visión o me limita? ¿Fortalece mi confianza o alimenta miedos que no me pertenecen? Esta herramienta de discernimiento ayuda a mantener el enfoque y actuar con seguridad. El proceso de escucharse a uno mismo no ocurre de un día para otro. Requiere práctica diaria e intencionalidad. Algunas estrategias que Hill sugiere y que siguen siendo extremadamente actuales incluyen: reserve momentos de silencio. Dedique períodos del día para desconectarse de las distracciones externas. La práctica de la meditación, la escritura reflexiva o incluso una caminata en solitario ayuda a fortalecer la conexión con su voz interior. Escriba sus objetivos y prioridades. Poner en papel los sueños y metas crea un mapa mental que funciona como filtro natural contra las presiones y distracciones externas. Construya autoconfianza mediante la acción.
Cada decisión tomada en base a su intuición fortalece la capacidad de confiar en uno mismo. Hill enseña que la confianza nace de la repetición. Cuanto más actúa en coherencia con sus valores, más cree en su propio potencial. Evalúe la fuente del consejo. Antes de aceptar cualquier opinión, pregúntese, ¿esta persona vive lo que yo deseo vivir? ¿Sus resultados prueban la validez de lo que dice o solo proyecta sus limitaciones? Otro punto crucial destacado por Hill es que las voces externas tienden a intensificarse precisamente en los momentos de vulnerabilidad. Cuando la duda invade la mente, estamos más propensos a aceptar influencias negativas y desviarnos del camino. Por ello, es fundamental cultivar resiliencia emocional. Técnicas simples pueden ayudar. La respiración consciente calma los pensamientos. Afirmaciones diarias reprograman creencias internas y la visualización constante de las metas fortalece el enfoque. Vale recordar que muchas de las grandes conquistas de la humanidad nacieron del coraje de ignorar el coro de voces contrarias. Si los pioneros de la aviación hubieran creído en quienes decían que volar era imposible, hoy no tendríamos la libertad de cruzar continentes en pocas horas. Si visionarios como Steve Jobs o Nikola Tesla hubieran cedido al escepticismo externo, tal vez el mundo moderno sería mucho más limitado. Estas historias reflejan el principio de Hill. Quien se atreve a escucharse a sí mismo construye futuros que otros ni siquiera pueden imaginar. En última instancia, el verdadero desafío no es silenciar al mundo, sino aprender a elegir qué escuchar. La madurez personal y profesional se manifiesta cuando reconocemos que las opiniones externas son inevitables, pero no necesitan dictar nuestro destino. La clave está en transformar el ruido en combustible, filtrando aquello que fortalece y descartando lo que debilita. Napoleon Hill nos invita a una elección valiente: vivir según la melodía de nuestra propia voz, en lugar de dejarnos arrastrar por el coro disonante del mundo. Cuando logramos hacerlo, descubrimos que la claridad, la confianza y la realización no provienen de lo que otros piensan, sino de aquello en lo que decidimos creer y construir. Ignorar las voces del mundo nos da libertad, pero también exige responsabilidad. Al elegir escuchar nuestra propia voz, nos comprometemos con nuestros valores, sueños y propósito. No hay atajos en este camino. Hill enseña que las grandes conquistas requieren persistencia, coraje y la capacidad de actuar incluso cuando nadie cree en ti. Cada vez que silencias la interferencia externa y confías en tu intuición, fortaleces un músculo interno esencial para el éxito: la autodeterminación. Este proceso, sin embargo, no es simple. Crecemos rodeados de opiniones ajenas, de familiares, compañeros de trabajo, de los medios de comunicación y, más recientemente, de las redes sociales. Cada voz externa intenta dictar lo que debemos ser, cómo debemos vivir y qué decisiones debemos tomar. La tentación de seguir esas opiniones es grande porque nos brinda una sensación temporal de aceptación, pero la aceptación de los demás puede costarnos la negación de nosotros mismos. El precio es demasiado alto: vivir una vida que no es nuestra, sofocando los sueños que nacen en nuestro corazón. Oprah Winfrey es un ejemplo poderoso de este principio. Durante su trayectoria, enfrentó rechazos y críticas severas. Muchos decían que no tenía el perfil adecuado para la televisión, que jamás lograría un espacio en un medio dominado por estándares rígidos y prejuicios. Ella podría haber seguido esas voces y rendirse, pero eligió escuchar su propia convicción. Confió en su intuición y en la visión de que podía transformar vidas a través de la comunicación y la empatía. Hill enfatiza que historias como la de Oprah no son excepciones,
son la regla entre quienes aprenden a filtrar el ruido del mundo y a actuar con un propósito inquebrantable. Este principio no se aplica solo a grandes nombres, es accesible para todos nosotros en situaciones cotidianas. Piensa en ese momento en que sientes presión para seguir un camino convencional que no resuena con tu alma, o en esas críticas que surgen justo cuando más necesitas confianza, o incluso en los consejos desalentadores que aparecen en fases de duda, reforzando miedos en lugar de esperanzas. En estas situaciones, la elección es clara. O escuchas al mundo y te debilitas, o te escuchas a ti mismo y te fortaleces. Hill recomienda desarrollar una voz interior de mando, aquella que reconoce el miedo, pero elige avanzar de todos modos, con claridad y coraje. Ignorar las voces externas no significa vivir aislado ni rechazar todas las opiniones. Significa tener discernimiento para distinguir entre consejos útiles y ruidos paralizantes. Significa cultivar la sabiduría de reconocer cuando una crítica es una alerta constructiva o simplemente una proyección de inseguridades ajenas. Es un acto de disciplina mental y, sobre todo, de autoliderazgo. La verdadera riqueza y el verdadero éxito no se miden por los aplausos de las multitudes, sino por la alineación entre acción y propósito. Hill enseña que vivir guiado por la propia intuición no es un acto de rebeldía, sino de sabiduría estratégica. Cada decisión tomada en base a tu verdad interior transforma desafíos en oportunidades, dudas en aprendizaje y críticas en combustible para el crecimiento. El mundo seguirá hablando. El éxito exige silencio consciente frente a las interferencias, atención plena a la propia mente y coraje para actuar incluso en medio del ruido. Este es el camino de quien crea una vida significativa y verdadera. Por lo tanto, ignora las voces del mundo. Escucha en su lugar la voz que surge del autoconocimiento, de la fe en tu potencial y del compromiso con tus sueños. Cultiva esta escucha diariamente, entrena tu mente para distinguir lo útil de lo inútil y usa cada momento como un escalón hacia la plena confianza. La recompensa es clara y grandiosa. Una vida de propósito, realización y éxito genuino, guiada no por lo que otros dicen, sino por la sabiduría silenciosa de tu propia alma. Continuará intentando influir en tus pasos, tus pensamientos e incluso en tu visión del futuro. Pero aquellos que eligen escucharse a sí mismos construyen legados, inspiran generaciones y conquistan la libertad de vivir según sus propias reglas. El silencio frente a las voces externas es, en realidad, un grito de autenticidad, la declaración de que no vives para agradar, sino para realizar. Por ello, Napoleon Hill nos recuerda: no hay atajos,